sido transformado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a continuar viendo en el capítulo 24 del libro de los Hechos lo que Pablo estaba sufriendo en ese momento por causa del Evangelio, ¿verdad?, por causa de predicar la buena nueva de salvación. Y estamos analizando el capítulo 24 verso por verso. Hemos quedado, Pablo estaba ante Félix, ¿verdad? No sé si recuerdan las falsedades que se dijeron de Pablo. No sé si alguien recuerda cuáles fueron algunas de esas falsedades que el abogado que llevaron los ancianos y el sacerdote Anás, que había que profanado el templo. ¿De qué más se le acusaba a Pablo? Rebelde contra Roma. Rebelde contra el Imperio Romano. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Que él era... Él solito era una plaga. Que era una plaga. Que era una plaga. Y que él era el promotor o el jefe de ¿qué? ¿De qué secta? De la secta de los nazarenos. Exactamente. Pues a partir de ahí, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, en el 1 una plaga. En realidad era un insulto personal a Pablo. Lo segundo era creador de oposiciones, ¿cierto? Era una mentira, porque no era creador de oposiciones. Donde quiera que iba Pablo, eran los judíos los que acusaban, los que causaban problemas, ¿verdad?, contra Pablo. Inquietaban a la gente e incitaban disturbios. De muchas ocasiones, en todos los estudios que hemos ido analizando, hemos visto cómo este grupo de judíos perseguía a Pablo donde quiera que él iba. En tercer lugar, tercera acusación era entre todos los judíos en todo el mundo, o sea que alborotaba, ¿verdad?, a los judíos en todo el mundo. Otra mentira, ¿verdad? Todos los judíos es una exageración, ¿cierto? Era una exageración, porque Pablo no estaba predicándole a los judíos en todo el mundo. Pablo estaba predicando ¿en dónde? ¿Dónde predicaba? Vimos toda la región donde Pablo estaba predicando, ¿verdad? En Asia, ¿no? En Roma, ¿cierto? Él estaba predicando a los gentiles en todas esas regiones. En cuarto lugar, un cabecilla de una secta llamada los nazarenos. Cuarta mentira, ¿verdad? La iglesia no es una secta. No es una secta. Este hombre causó un gran daño al testimonio del Evangelio, de los cristianos, porque él le llama que la secta de los nazarenos. Y en realidad, si investiga un poco, estaban la secta de los de quiénes: fariseos, publicanos, saduceos. ¿De quiénes más? Había muchos grupos que sí eran sectas. Ahora este hombre, este abogado, añade una más. ¿Cuál era esa? Los cristianos. Las sectas de los cristianos.
Y este nombre, hasta el siglo XIV, siguió siendo así. Se reconocían a los cristianos como una secta. Hasta el día de hoy, todavía hay muchas personas que nos llaman que somos una secta. Tremendo, ¿no? Lo que una sola persona puede hacer. Y a mí me impresionaba que siempre cuando a las personas le gusta una frase que va en contra de algo que es bueno, esto es como Jesús dijo que como la gangrena, ¿no? Empieza a dañar, a crecer y empieza a multiplicarse. Bueno, vamos a mirar el esquema en el cual vamos a trabajar en esta tarde. Pablo muestra las mentiras a partir del versículo 10 hasta el versículo 13. Segundo, Pablo revela su misión y su arresto injusto, donde lo encontramos a partir del versículo 14 hasta el versículo 21. Pablo muestra las mentiras dichas por este abogado. Vamos a leerlo. A partir del versículo 10 hasta el versículo 13 vamos a leerlo. Y del capítulo 24. Capítulo 24, versículo 10 hasta el versículo 13. Dice el versículo 10, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni motinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Aquí en estos 3 versos podemos ver a Pablo defendiéndose en contra de las acusaciones de los ancianos y de los soldados. Verso 13 dice: ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. ¿Ves qué defensa tiene Pablo? O sea, él no tiene un abogado, él está solo. El grupo que viene de Jerusalén con los ancianos, el sacerdote y todo lo que les seguía, ellos tienen acusaciones y supuestamente para ellos son ciertas las acusaciones. Sin embargo, Pablo no tiene ninguna defensa más que el Espíritu Santo de Dios. Y él lo confronta, diciéndole: ellos no tienen nada como probar lo que ellos están diciendo. El verso central en esta parte es el versículo 12. Pablo negó ser un agitador que provocaba tumultos en Jerusalén. En lugar de agitar a la gente a rebelarse contra el gobierno romano, él enseñaba a los cristianos a estar sujetos a las autoridades gubernamentales, según Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Si lo puede poner, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los resisten, acarrean condenación para sí mismos. Y los que lo resisten, acarrean, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que la enseñanza de Pablo está en contra de las acusaciones de esta gente. Ellos le están acusando de sedición, le están acusando de plaga, le están acusando de que es un promotor de alborotar a los judíos, ¿cierto? Y que estaba en contra de las autoridades. Todo lo contrario a lo que Pablo enseñaba, a lo que Pablo persuadía, ¿verdad?, a las personas para que siguieran a Cristo. La segunda parte, Pablo revela su misión y su arresto injusto en el versículo 14 hasta el versículo 21. En estos versos dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así que justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. En estos versos vemos la defensa, ¿verdad?, de Pablo ante Félix, el gobernador. Y podemos hacer una pregunta. En Hechos, capítulo 24, versículo 5, la parte B del versículo 5. Y el mismo capítulo 24, versículo 14, me gustaría que lo analicemos, que ustedes lo puedan leer ahí en la Biblia, búsquenlo. Versículo 5, la parte B, y el versículo 14. ¿Qué diferencias ven aquí en estos dos versos? Versículo 5, se lo leo. Está ahí en la pantalla. Para los que no tienen la Biblia, la pueden buscar en el móvil. Dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. La parte B sería: y cabecilla de la secta de los nazarenos. Esta sería la parte B
del versículo 5. El verso 14 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. La pregunta es, ¿qué diferencias ven aquí en estos versos? La última parte del versículo 5 y lo que Pablo dice en el versículo 14. ¿Cuál es la diferencia? Venga, uno por uno, no todo a la vez, no. Uno a uno. Jacob, venga, Jacob. Es que aquí ellos me acusan sobre la secta de los nazarenos, y es lo que Pablo en el capítulo, en el verso 14 dice, lo que te confieso que es acerca de lo del camino, que es acerca de lo que seguían, que anunciaban, ¿no?, la resurrección de Jesucristo. Es lo que puedo ver aquí, ¿no? Donde ellos la acusan sobre que es una herejía, que era lo que ellos la acusaban, y por eso querían que le condenaran. Y aquí Pablo pues me presenta que a causa de esto, que es lo del camino, por anunciar el evangelio, pues por eso es perseguido. ¿Qué más? También, ¿Cuál es la diferencia? también que le están acusando de que es una secta, lo de los nazarenos, ¿no? Porque el cabecilla de la secta los nazarenos. Pero en el 14 les está hablando que él sirve al Dios de mis padres, les dice que esta es la misma doctrina de la cual hablan ustedes, como diciendo, estamos hablando si se supone que estamos hablando del mismo Dios, que es el que yo sirvo, y la doctrina que vosotros hablan, que está en la ley de los profetas, los nazareos es algo que está en la ley, entonces no podía ser como una secta, porque le acusaban. No se está refiriendo a los nazareos. Nazareos es una cosa. Nazareno. Los nazarenos. Pero bueno, en el bien de los casos le estaban acusando como algo de que era una secta, ¿no? Pero él aquí le dice que no, que es la misma doctrina que la que ellos estaban. ¿Alguien más? Que es la que le estaban acusando. ¿No? ¿Alguien más? No, la otra, que la otra parte que quería añadir, que no quería hablar de años, pero que no levantaba la mano, es que lo que Pablo está predicando, eso es lo que venían anunciando los profetas en el Antiguo Testamento, y eso es supuestamente lo que los judíos tenían que tener en cuenta y proyectarle a los otros judíos sobre lo que decían las Escrituras, que es lo que Pablo está aquí hablando sobre el camino, pues a lo que ellos llaman herejía, pues a ese Dios es que yo sirvo, al Dios que ellos mismos pues dicen creer, pero que ellos ya se habían olvidado, ¿no?, de la profecía y de todo lo que los profetas habían anunciado sobre lo que acontecería en la historia ya después de Jesús, sobre el Mesías. Sí, yo creo la capacidad que tiene Pablo de llamar las cosas como son. Él dice, nosotros no somos una secta. Una secta suena como algo malo, ¿no? Sino somos los del camino. Y esta es mayúscula, es un nombre. Porque ya estamos en los años 60. Cuando esto pasa, son en los años 60. Y todo el mundo, hasta Félix, el gobernador que está ahí, imagínense en un juzgado. Félix hace de juez. Hasta Félix sabe que eso no es el camino. Pero si el abogado el abogado del diablo, que digo yo, viene y dice una secta, entonces suena normal. Me gusta Pablo porque es un hombre que dice las cosas como son. No, nosotros no somos una secta, somos esos del camino. Es decir, los que siguen a Cristo. Vale.
Bueno, si no hay nadie más que quiera, Caterina, yo sé que quiera hablar. Bueno, yo no sé, pero leyendo el 5, creo que a él lo que le acusan es que es como una influencia, una plaga, que anda como ellos piensan que andan tomando las decisiones por todos los judíos, como si fuera su jefe, pues el que toma las decisiones, el fuerte ahí, ¿no? Entonces dicen que eso, entonces al ser tan fuerte lo consideran como una plaga que contamina todo, que anda contaminando todo lo que rodea. Por eso mismo me acusan de que es tan fuerte y de tomar decisiones y tan firme que lo llaman eso, que está creándose él mismo como su grupo, entonces yo creo que la influencia que ellos tienen es eso, la influencia de él, que ande como una plaga como el COVID, que estuvo por todo el mundo y se llevó mucho, ¿no? Se llevó mucha gente esa enfermedad. Entonces yo creo que creo para mí que es la acusación que ellos van directo a Pablo, que es como eso, la plaga, como esa fuente, ¿no? Sí, es una forma como de discriminar, ¿no? Discriminar. O sea, al referirse a Pablo como nazareno, tenía el propósito de asociarlo con un lugar desprestigiado y humilde. Primero el gentilicio, ¿no? de Nazaret, ¿cierto? Nazaret era una ciudad, un pueblo pequeñito que no tenía nada de importancia. Pues era nazareno, ¿verdad? Porque él era de ahí Pablo no era de Nazaret, sino que el nombre que le están atribuyéndole de nazareno es porque son seguidores de Jesús, y Jesús era de Nazaret, por eso era nazareno, ¿no? Entonces era un término despectivo usado para los seguidores de Jesús. Nazaret tenía una mala reputación como ciudad. En Juan capítulo 1, versículo 46, era otro insulto más para Pablo. Aparte de ser una plaga, la secta de los nazarenos. Cuando encontraron a Natanael, le dijeron, hemos encontrado. Natanael estaba debajo de una higuera, ¿verdad? Leyendo, le dijeron, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. ¿Qué fue lo que él le dijo? De Nazaret no viene nada bueno. De Nazaret puede salir algo bueno. Como que diga, puede salir algo bueno de Tudela, o de cualquier otro pueblo por aquí pequeñito, ¿cierto? Por ejemplo, que los de Madrid digan, o los de Zaragoza, de Tudela puede salir algo bueno. ¿No? O de Arguedas, más ¿no? de la ciudad ya. Era un desprecio y un insulto para Pablo, ¿cierto? Versículo 14, Pablo, ante los cargos de separarse del judaísmo y profanar el templo, sostiene que sigue comprometido con su fe, sirviendo al Dios de sus antepasados y manteniendo su creencia en la ley y los profetas. Bueno, y lo que pasaba era que los judíos no habían entendido o no habían querido aceptar el cumplimiento de las profecías, porque ya se había cumplido, los profetas habían dicho. Ellos mejor decidieron quedarse ahí en su pasado, esperando aún todavía esa promesa. Aún siguen esperando esa promesa de un Mesías, rey que va a venir a gobernarlo, y siguen ahí. Ellos eso no lo han entendido. Sin embargo, Pablo y todos los discípulos de Jesús sí que entendieron el cumplimiento de las profecías, sí que lo vieron y siguieron, ¿verdad? Entonces Pablo por eso dice, yo cumplo, yo sigo
cumpliendo y adorando al mismo Dios, al Dios de nuestros antepasados. El versículo 15 afirma la esperanza en la resurrección tanto de justos como de injustos, un punto que comparte con sus acusadores. En respuesta a la acusación de profanar el templo, Pablo aclara que fue encontrado purificándose sin causar disturbios. Él estaba en Jerusalén presentando unas ofrendas, y eso lo vimos en el capítulo 22, ¿cierto? El capítulo 21, capítulo 22, el capítulo 23, hemos ido viendo cómo Pablo estaba purificándose, ¿verdad? Pagando la ofrenda por otros compañeros que también se estaban purificando. El discurso de Pablo ilustra cómo debemos protegernos cuando somos acusados falsamente, versículo 16, sabiendo que estamos ante Dios. Versículo 16, David, si me lo puede poner, lo leemos nuevamente para que podamos ver cómo Pablo nos enseña. Dice, y por eso procuro, escucha bien, dice, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y este verso es muy importante para cada uno de nosotros, para cada uno de aquellos que quieren servir a Dios, que quieren agradarles a Él. Tener una conciencia. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos a personas que dicen, yo tengo mi conciencia limpia? Tranquila. ¿Cierto? O tranquila. Ante Dios y ante los hombres. Pero la conciencia de Pablo es de que nadie lo puede acusar en contra de Dios. O sea, él estaba seguro que él adoraba a un Dios verdadero y que lo adoraba de una forma correcta, como debía de ser. En el versículo 18 vemos que valientemente Pablo dice que el tumulto fue culpa de los judíos de Asia, y Pablo destaca la ausencia de ellos. En pocas palabras, Pablo le está diciendo, o no es que en pocas palabras, sino que Pablo dice, ellos tenían que estar aquí para que ellos también testificaran. Porque el grupo que entró acusando, alborotando en el templo y queriendo matar a Pablo, ese grupo no estaba ahí ante las acusaciones. Por lo tanto, Pablo le dice a Félix, ese grupo debió de estar aquí para que ellos también presenten defensa, ¿no? Según la ley romana, ellos, los judíos de Asia, debían haber sido sus acusadores ante el gobernador. Según versículo 19. Este grupo no estaba ahí presente. Pablo demostró su discernimiento al identificar las fallas en los argumentos de quienes lo acusaban. Bueno, yo no puedo acusar a una persona de haber cometido un delito sin yo tener pruebas, sin yo estar ahí presente, ¿cierto? Sin yo ser afectado. Sin embargo, el grupo que estaba acusando a Pablo no estaba presente cuando entraron los judíos que perseguían a Pablo donde quiera que iba. Este grupo viene de Asia, persiguiendo a Pablo, y entran al templo porque saben que Pablo está allí para alborotar, porque
En realidad, el propósito que ellos tenían era de matar a Pablo, de quitarlo del medio. Era un grupo que Satanás, vamos a decir, hubiera usado para interrumpir el ministerio de Pablo. Hay muchas vamos a decir, muchos comentarios que si este grupo era el aguijón de Pablo o si era un dolor de cabeza causado por el rayo de luz. Y no se sabe exactamente cuál era el problema, pero sí que Pablo decía que Satanás había utilizado muchas veces para bofetearlo, ¿cierto? ¿Cuántas veces no dejaron a Pablo por muerto? ¿Cuántas veces no le apedrearon? ¿No? Le daban paliza, ¿cierto? No me malinterpreten, no estoy diciendo que ese era el aguijón que Pablo está diciendo, que tenía un aguijón en su carne que la atormentaba día y noche. No quiero decir que este grupo era ese aguijón, sino que muchos comentarios dicen que posiblemente fuera un aguijón para Pablo. Según la ley romana, ellos, los judíos de Asia, debían haber sido sus acusadores ante el gobernador, ¿verdad? Según este versículo 19. Pablo demostró su discernimiento al identificar la falta, ¿verdad? O esa falla que tuvieron en el concilio de los judíos y ese abogado. La única acusación verdadera en su contra era por haber declarado en el consejo que soy juzgado hoy por vosotros acerca de la resurrección de los muertos. Esto pasó ante el concilio en Hechos, capítulo 23, versículo 6. Esto no infringía la ley romana en absoluto. Tenemos una pregunta para los hermanos que están aquí, todo el que quiera participar. ¿Dice algo la Biblia de cómo defender nuestra fe o si nos acusan falsamente? ¿Dice algo la Biblia acerca de eso? ¿Cómo defender nuestra fe? ¿Usted qué piensa? ¿Sí o no? Sí. Lo acaba de decir hace un momento en el verso 16 que Pablo nos enseña a cómo estamos siendo acusados. Amén. Siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Amén. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Lo mismo Jesús cuando Satanás lo llevó y lo extravió, lo llevó al desierto y todo eso, le mostró también en dependencia de la palabra. Y dio el ejemplo de ahí mismo también, de cómo uno se defiende Amén. Con la palabra, o sea que la palabra de Dios es nuestra defensa, ¿cierto? ¿No? Nuestra espada, ¿no? Espada para defendernos. Muy bien. Pablo, bueno, es que yo he visto la película y no sé si en la película, bueno, no sé si la Biblia también habla como en la película, pero Pablo habla mucho es del amor, de defender lo que creemos con el amor, porque Dios es amor. O sea, cuando a Pablo le azotaban y le hacían de todo, él no se enfadaba, él no tenía, entonces era como que él daba amor. Y deberíamos de defender lo que creemos con amor, que Dios es amor. En casa hablábamos eso mismo, la compostura que mostró Pablo, es decir, te dicen que eres una plaga, te están diciendo que tú eres una mala persona. Es un insulto y él como que se mantuvo
del otro lado, sino que él va con un saludo a Félix. Y empezó a decir, no, porque esto me gusta esa altura que tiene, porque si soy yo, yo no lo hubiera hecho, Alberto. Que eso, ¿no? Lo de la fe, y si nos acusan falsamente, pues hay que actuar como los hijos de la luz, que dicen que sus obras son verdad, justicia y bondad, ¿verdad? Como Pablo va siempre hablando con la verdad, con bondad, porque no se enfada, y con justicia, ¿no? Con la justicia de Dios. ¿Quién más estaba antes? ¿David o...? ¿Quién ha levantado la mano? ¿No? Jacob. Jacob. Sí, hay un verso, creo que en el libro de Romanos, que dice, con Pablo mismo diciendo, dice, no se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien del mal. Entonces, en otra parte dice que en el mismo Romano dice, mientras dependa de nosotros, estar en paz con todo el mundo. Y él aquí, en esta acusación, no le ofendieron, porque le dieron plaga, que era un hereje, que era de la secta de los nazarenos, ¿no? Es como un desprecio. Y él aquí, en el verso 16 del capítulo 24, pues él le lanza como ese hacia ellos, ¿no? Expresándose, miren, yo conscientemente pues lo que trato es no ofender a nadie, pero se lo decía también a ellos porque le habían ofendido a él. Él no les pagó con la misma moneda, sino que él pues se defendió con una defensa conforme al Espíritu Santo de y lo que es también está enfocado en la meta, porque él estaba enfocado, ¿no?, en vivir a Cristo y hacer lo que le enviaron a hacer. Y si le advirtieron que iba a pasar todas esas cosas, pues yo creo que por eso también él se mantuvo firme e inamovible, porque él iba hacia una meta, ¿no?, que él tenía, y su meta era compartir, ¿no?, de Cristo a los gentiles y eso. Entonces, cuando nosotros estamos enfocados en un propósito y en una meta, por más que acontezcan cosas a nuestro alrededor, pues no nos vamos a dejar seducir por lo que esté a nuestro alrededor, porque sabemos para dónde vamos y quién está con nosotros. Eso es algo que él tenía bastante claro, quién estaba con él. ¿Alguien más? En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, hay un verso aquí del apóstol Pedro diciendo, Primera de Pedro dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Escucha, este verso dice muchas cosas. Debemos de estar preparados, ¿cierto? Preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa, pero no defensa con violencia, diciendo que yo soy o que yo tengo esto, que yo lo otro, o con insultos. ¿Cómo dice? Con mansedumbre y reverencia. O sea que, fíjate cuál es la postura que debemos de tener como cristianos para presentar defensa. Y la reverencia o mansedumbre es vertical, horizontal. Yo tengo que ser mansa con lo de mi alrededor, pero la reverencia es horizontal. O sea, él está ahí y él está delante de Dios, como él lo dice, se lo dice a Corintios, y se lo dice a ellos, como decía Jennifer en el 16. O sea, él se está defendiendo con mansedumbre y reverencia, porque todos nosotros tenemos que ir delante de Dios de todo lo que decimos. Entonces, ese verso nos manda, y fíjense que están en diferentes colores, a cuando vamos a defender el Evangelio. O sea, si me están diciendo que Dios no existe, yo no lo voy a mandar al infierno, como antes eran los religiosos. No, el infierno ardiente, manda fuego.
posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Así es. Y me gusta mucho lo que Pablo, lo que Pedro dice en este verso. Dice que debemos de, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón. O sea, ante todas las personas. Quiere decir que no importa que sea, que yo lo vea inferior a mí, o que yo lo vea superior a mí, o que sea una autoridad, ¿cierto? Como si fuera un niño, como si fuera el rey. O sea, la postura de Pedro aquí es, ante todo, ¿qué? El que os demande razón. O sea, si estoy ante un niño con un problema que yo tengo que solucionar, yo debo de presentar defensa como cristiano, como si fuera ante el rey. Mi postura de cristiano debe de ser la que, la misma debe de ser. Esto es lo que Pablo está haciendo aquí delante de este grupo. Algo que puedo agregar a eso es que uno de los errores que cometemos a veces como cristianos es que queremos defender a Dios, y Dios no hay que defenderlo, se defiende solo con cada cosa que pasa. Así es. Amén. Nosotros tenemos que defender nuestra creencia. Pablo está defendiendo ¿qué? El Evangelio. Y vimos semana pasada que cuando se le aparece, cuando el Espíritu Santo le habla a Pablo y le dice, no temas. ¿Por qué? Porque como has testificado aquí, también has de testificar en Roma, ¿cierto? Entonces, vemos como nosotros defendemos la fe. Pablo está defendiendo la fe. Él no está haciendo el papel de Dios, tampoco no está defendiendo a Dios. Él está defendiendo ¿qué? Su creencia, en quien él ha creído, ¿verdad? Entonces, la falsa acusación, Jesús dijo, dichosos ustedes cuando alguien los ofenda o persiga o diga todo tipo de mentiras contra ustedes por ser mis discípulos. ¿Qué es lo que dice? Dichoso o bienaventurado ustedes cuando levanten falsos testimonios, cuando le persiguen por causa del Evangelio. Según Pedro, en 1 de Pedro 3:15, ¿en qué forma debemos defendernos? ¿En qué forma? Creo que ya lo hemos hablado. ¿En qué forma debemos defendernos? Según 1 de Pedro 3:15. Con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre y reverencia. Preparado, porque si te dicen Dios creó el mundo y tú te dejas convencer de que no, hay que estar preparado. Por eso es, hay que leer la Biblia. Eso dice, está preparado para presentar defensa. O sea, por eso cada día tenemos que venir al estudio, los domingos y aprender. Si no estás preparado, te van a agarrar por el punto débil. Y entonces te van a convencer. Fortalecernos en la fe y en la oración.
Entonces cuando tú estás preparado, tienes defensa, ¿cierto? Si tú no tienes conocimiento de lo que tú estás haciendo, fácilmente te pueden engañar y tú te lo crees, ¿no? Cuando tú no tienes conocimiento de algo y alguien te lo explica de una manera, tú te lo crees porque tú no conoces nada. Hasta que tú luego te das cuenta de que no, porque has descubierto que te ha engañado, que te ha mentido, que no era así, sino que hay otros medios, ¿verdad?, de cómo hacer las cosas. Entonces, aquí Pedro, lo primer paso que da es que debemos de estar preparados, ¿verdad? Contemos con que las preguntas y la oposición vendrán y estemos preparados. Siempre nos van a preguntar, siempre vamos a encontrar personas que van a contradecir lo que tú dices, lo que tú crees, ¿cierto? Porque cada persona tiene sus creencias, sus ideas, ¿cierto? Y claro está que debemos de respetarle sus creencias, pero nosotros debemos de defender la nuestra, ¿cierto? Defender la nuestra, no discutir la de él. Yo no tengo que discutir la tuya, yo tengo que defender la mía. Un día alguien me dijo, es que tú piensas que tu religión es lo mejor. Yo le dije, no, yo no estoy diciendo que mi religión es lo mejor. Yo estoy diciendo que mi Cristo es el mejor. Es muy diferente. Es muy diferente. Religiones hay muchas, mi religión no es la mejor. Pero el que salva es el que murió en la cruz del Calvario. Y yo eso lo defiendo. Donde quiera que yo esté, esa es mi postura, ¿verdad? Yo debo de defender en quien yo he creído. Y él murió. Y la Biblia mía dice que en ningún otro hay salvación. Porque él fue el que murió en la cruz. Y tenemos que preparar a nuestros chiquillos. Ahora hay hombre, mujer, de todo. Pero la Biblia dice que se creó a Adán y Eva. Y a los hijos tenemos que enseñarle, no creó a Evo y Adán. No, no, la Biblia dice, entonces claro, en la película, en Disney, le van a decir que Dios creó, sí que hay otra cosa que no es hombre y mujer. Bueno, la Biblia dice que creó un hombre y una mujer. Entonces nos preparamos nosotros y preparamos a nuestros niños también. Así es. Bueno, entonces, las escrituras nos van a estar preparados, tanto Pedro aquí en este verso, como Pablo escribiendo a Timoteo, en primera Timoteo capítulo 3, el versículo desde 14 hasta el 17, Pablo está diciéndole a Timoteo que debe de perseverar en eso que él aprendió, en lo que él ha conocido, lo que a él le han enseñado acerca de la fe en Cristo Jesús. Y le manda a qué? A escudriñar las escrituras para estar preparado. Entonces está preparado para cuando vengan, dependiendo y debemos de depender, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Dios, según Lucas capítulo 12, versículo 12, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis de decir. Aquí Jesús dijo, no se preocupen por lo que ustedes van a hablar. No se preocupen, en ese momento el Espíritu Santo le va a dar palabra para que ustedes hablen, ¿verdad? Para que ustedes se defiendan. Entonces nos preparamos y tenemos al Espíritu Santo. Cuando nosotros no tenemos ya de dónde agarrar, el Espíritu Santo sí quiere, ¿verdad? Nos da palabra para nosotros defendernos. Con mansedumbre y reverencia es el segundo paso de ese verso. Aquí Pedro no está intentando ganar una disputa. O sea, Pablo en este caso, quiero decir que Pedro en este verso no está intentando
mandar a disputa con las personas, sino defendernos, ¿verdad? Defender nuestros casos. Aquí Pablo en este caso, él no está haciendo una disputa, ¿verdad que no? Pablo está hablando humildemente, tal y como él es, con el gobernador y con todas las personas que están allí presentes. Él está defendiendo, ¿verdad?, su creencia. Y está tratando de ganar el alma de sus oyentes. Es un imitador de Cristo, quien fue manso y humilde, a diferencia de Tértulo, que le llama plaga, alborotador, rebelde. Pablo defiende la fe con humildad y con respeto. Nos enseña, ¿verdad?, a nosotros a que debemos de ser así, personas obedientes, ¿verdad?, sumisa a la palabra de Dios. Hablando de la esperanza, al presentar su defensa, Pablo señala hacia dónde, hacia Dios. Leamos el versículo 15 y el versículo 16 y veamos lo que dice. Verso 15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, ¿verdad? Presentemos claramente la razón de nuestro deleite y esperanza, el único Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro ejemplo, ¿verdad?, a seguir. Ya nosotros estamos analizando la defensa de Pablo ante el emperador, ante el concilio judío, pero también nosotros tenemos que sacar provecho. ¿Qué aprendemos, verdad? ¿Cuál es la enseñanza que nos trae este texto bíblico a nuestra vida? Porque muchas veces nosotros nos queremos defender, pero en esa defensa nosotros nos irritamos, nos enfadamos, ¿verdad que sí? Insultamos porque queremos poner nuestra posición por encima de la del otro, ¿cierto? ¿Y cuántas veces yo me he encontrado personas discutiendo por un verso bíblico porque tienen una creencia, el otro tiene otra creencia y quieren imponer su creencia por encima de la del otro? Y la Biblia no es para eso. La defensa no es esa. La defensa es con humildad, con mansedumbre y con la verdad, hermanos. Con la verdad. Y esto no, el Evangelio no se trata de quién tiene la razón. Si tú o si yo, no se trata de eso. Se trata de tener una fe arraigada en nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo de Pablo es su dominio propio, reflejado en su voluntad de no responder a sus oponentes de la misma manera en que lo habían hecho con él. Nosotros humanamente respondemos con la misma moneda, ¿verdad que sí? Muchas veces respondemos así, pero Pablo no fue con insultos, no fue buscándole las faltas de ellos, sino que Pablo simplemente sigue respondiendo con esa verdad, defendiendo la fe en el Señor Jesús. El dominio propio es un sinónimo de templanza, término que Pablo usa en Gálatas capítulo 5, versículo 23. El dominio propio es templanza, quiere decir, bueno, pensemos
en algo. Aquí dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pensemos en algo como esta cuerda. Esta cuerda de la guitarra, ¿cómo están? ¿Templada o detemplada? Afinadas, templadas. Están templadas, ¿verdad que sí? De tal manera que como están tan templadas, tienen un punto de sonido. ¿Qué sucede si yo la aflojo? Si se detempla, entonces no daría el sonido que debe de dar, ¿verdad? Entonces esa cuerda de esa guitarra, todas tienen que estar templadas para que puedan dar su sonido, ¿cierto? Si se destempla una, no va a dar el sonido al compás de las otras cuerdas. Entonces, ¿cómo están ellas? Inmovibles, ¿cierto? Están ahí sujetas, están templadas, están ahí agarradas, de tal manera que se puede tocar y se puede sacar sonido que tú puedes cantar, puedes alabar a Dios, ¿cierto? Pero eso es lo que Pablo está queriendo decir con el dominio propio. El dominio propio es algo que tiene que estar templado, o sea, ahí quieto, no se mueve, no se destiempla. Entonces, cuando yo no tengo dominio propio, entonces estoy destemplado. ¿Qué hace? Estoy desafinado, no estoy dando la talla, ¿no? No estoy dando ese sonido que debo de dar. El cristiano tiene que dar ese sonido fino de esa nota, ¿verdad? Que pueda dar esa melodía, que pueda transmitir esa melodía. Entonces, el dominio propio es una virtud que todo creyente tiene por medio del poder del Espíritu, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? De dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Escucha bien, ¿no puede leer conmigo? Este verso dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. ¿Vale? Vamos a decir que la cobardía es una cuerda floja. Una cuerda floja. Y cuando está bien, pensa en su nota, en su punto, porque si se pasa, lo que hace es que se rompe. Si yo me paso de tensar esa cuerda, o se rompe la cuerda, o se abre la caja de la guitarra. Ya me ha pasado. Ya me ha pasado. Cuando yo no sabía afinar la guitarra, me pasé de darle cuerda y la guitarra se abrió así. ¿Sabes? ¿Has visto un zapato cuando se le abren las suelas así que abre? Pues así se abre la caja de la guitarra cuando se pasa. Entonces, eso sería la cobardía, ¿no? Entonces Dios nos ha dado a nosotros poder, ese poder, ¿verdad? Con amor, ¿de qué más? Para que nosotros podemos servirles a Él, agradarles a Él y ser de ejemplo a muchas personas. ¿Qué hemos aprendido? Lo que hemos aprendido. Yo no sé tú qué has aprendido. Bueno, y primero, debo estar preparado para presentar ¿qué? Defensa de mi fe. Debo estar preparado para eso. Segundo, practicando en ello el dominio ¿qué? Dominio propio. Hemos aprendido algo de dominio propio, ¿verdad que sí? Dominio propio es estar templado, ¿cierto? Bueno, en tercer lugar, al hacerlo, procurar ganar almas para Cristo, no ganar honra para mí, porque eso nos gusta mucho. Eso nos gusta mucho. Ganar honra
para mí, que me digan que bien lo ha hecho, que bien lo está haciendo, me ha gustado esto, es esto, ¿no? Que nos honren a nosotros. No debemos de ganar honra para nosotros, debemos de ganar ¿qué? Alma, ¿para quién? Para Cristo. Eso era lo que Pablo en todo momento hacía. Si vemos a Pablo en cualquier texto bíblico, sea en Hechos, sea en los Corintios, en Gálatas, en los Efesios, sea los Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses, sea los Timoteos, sea Tito, sea Filemón, cualquier libro escrito por Pablo, tú vas a encontrar a Pablo siempre en defensa de ¿qué? De la fe. Siempre en defensa de la fe. Tú no vas a encontrar a Pablo entrando en contradicción con los otros apóstoles, con los otros discípulos en ningún momento. Más bien, Pedro, Santiago, hablan acerca de Pablo, de la rectitud de Pablo, de la profundidad en el conocimiento que tenía Pablo. Y Pedro entra en segunda de Pedro diciendo que, creo que es en el capítulo 2 de segunda de Pedro, que él dice que Pablo hablaba cosas tan profundas que era muy difícil de describir, de interpretar. Imagínate, o sea, que era un hombre bastante preparado, tanto espiritualmente como también en las leyes y en las escrituras. Y nosotros debemos de estar preparados, hermanos. De la única manera que nosotros podemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe es estudiando, orando y teniendo esa intimidad con Dios a través de ayuno, de la oración. Bueno, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y continuaremos el miércoles en esos otros versículos que siguen de ahí en adelante. Lo dejamos hasta ahí, hasta el versículo ¿qué? 21, ¿verdad? Hasta el versículo 21, porque a partir del versículo 21 entra Félix y ya Félix ahí ya entra ya con su mafia. Entonces ya no podemos cambiar de tema porque vamos a entrar a un tema que tiene que ver solo con Félix, con el gobernador, que no tiene nada que ver con Pablo. Entonces ya las cosas cambian. Así que lo dejamos ahí. El próximo miércoles vamos a seguir analizando a partir del versículo 21.